Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Emúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas en los diferentes países. Hoy, viernes 6 de diciembre de este año 2024, tenemos como tema el programa de Dios, el cual fue predicado el 27 de septiembre del 2001 en Lo Prado, Chile. Él nos leyó la escritura del libro de los Hechos, capítulo 3, verso 13 en adelante, y nos dice en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 en adelante: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El programa de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Que fue predicado el 8 de mayo del 2011 aquí en Calley, Puerto Rico. Ahora miren, antes de ir ahí a ese tema, en un escrito, él nos dejó allí, miren, dice: los símbolos de las profecías son como en un plano, las rayas y dibujos. Ahí escribe entre medio también: y personas en los cuales se refleja y se vislumbra. Es el espejo que refleja lo real que existe y vendrá, que existe y vendrá. Eso es lo que está entre medio. Vuelvo desde arriba. Los símbolos de las profecías son como en un plano, las rayas y dibujos, los cuales representan las diferentes cosas que se construirán. Es el tipo y figura, es la sombra, es la anticipación, es lo que precursa, en lo cual se vislumbra lo que ha de venir. Ahora miren, en este mensaje, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo nos dice: por lo tanto, el doctor William Soto Santiago, por lo tanto estaremos de parte de los que Dios ha prometido, de lo que Dios ha prometido, trabajando en pro del proyecto que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. No vamos a estar de parte de los que estarán en contra, porque nos colocaríamos en la posición de todos los que se levantaron en contra del programa de Dios en todos los tiempos. También en otro escrito por aquí, él nos dejó aquí en una libreta. Escribe, o esto fue en un estudio más bien, él escribe allí: las divisiones interrumpen el programa divino. Así fue en el tiempo de Moisés, de Josué,
de los jueces, de los profetas, de Jesús, de los apóstoles y de los 7 ángeles de las 7 edades. Y así es hoy. Y dibujo una piedra angular. Vean que en todo tiempo y en todo programa que Dios llevó a cabo en cada edad y en cada dispensación, siempre hubieron divisiones. Ahora miren, él aquí lo que sigue diciendo: los que se colocan en contra de una promesa divina cuando está preparándose todo para que se haga realidad o cuando se está cumpliendo esa promesa, los que se levantan en contra o se han levantado en contra están colocados en el tipo y figura de Datán, Coré y Abirán, que se levantaron en contra de Moisés, y también colocados en el tipo y figura de Judas Iscariote. Por lo tanto, nada queremos tener que ver con esas personas, sino con los que estarán de parte de Dios, sino con los que estarán de parte de lo que Dios ha prometido para trabajar para que se haga una realidad. Porque Dios obra por medio de su iglesia. Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los instrumentos de Dios para Dios usarlos para llevar a cabo el programa que Él tiene de etapa en etapa en medio de su iglesia y en medio del planeta Tierra. En el libro de citas, en la página 171 del párrafo 1537, nos dice allí: ustedes tienen que escoger a su líder, ustedes escogen vida o muerte. A la derecha escribe líder, el Espíritu Santo. Su escogimiento determinará su determinación eterna, lo que escogen. ¿Ves? Recuerden, Jesús dijo: seguidme a mí. Y ustedes son invitados esta noche a ser así. Y para seguirle a Él, a vida eterna, ustedes tienen que venir en sus términos. Eso es correcto, la palabra. Y ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades. Y la flecha es la piedra angular. Y a la derecha dibuja también otra piedra angular y las edades. Y una línea hacia la piedra angular. No sabe el credo, no sobre el credo, no sobre la opinión pública, no sobre lo que alguien más piensa de ello, sino en lo que Dios dijo sobre ello. Y arriba escribe: se quitará o seguirá a Dios, seguirá a Dios, seguir a Dios, seguir a Cristo. Usted tiene que venir en los términos de Dios, los términos de su palabra, de su programa. Ahora, vean, sigue diciéndole aquí: los que estarán brazo a brazo en pro del programa divino prometido para el día en que la persona vive, están de parte del Espíritu de Dios y están trabajando con el Espíritu de Dios en lo que el Espíritu de Dios está llevando a cabo a través de los diferentes instrumentos que Él tiene en cada tiempo. Así será para este tiempo final y para el programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y los que estarán en contra del programa de Dios, que se levantarán en contra para criticarlo y para tratar de evitar que se cumpla, pues estarán conectados con el espíritu del anticristo. Tan simple como eso. Esos dos espíritus se mueven y el espíritu del anticristo está en contra del espíritu de Cristo, del espíritu de Dios, y siempre trata de destruir la obra de Dios, el programa de Dios que Él ha prometido para cada tiempo. El que es de Dios, la voz de Dios oye. El que no es de Dios, pues no oye la voz de Dios, oye mejor la voz del espíritu del anticristo. Ahora miren en un escrito, él aquí, detrás de un estudio, él nos escribe: la persona que no conoce el tiempo en que vive conforme a las escrituras bíblicas y el programa de Dios para ese tiempo, se le pasan las bendiciones de Dios, las pierde y le viene el juicio divino por no conocer el tiempo de la visitación de Dios.
Ahora sigue diciendo en este mismo mensaje que estamos leyendo, más adelantito dice, las cosas que fueron dichas por el reverendo William Branham bajo la unción del Espíritu Santo es la palabra del cuarto Elías. Y como ha dicho el cuarto Elías, así se va a cumplir. Cualquier persona que hable contrario no estará hablando por el mismo Espíritu de Dios que habló el profeta Elías en su cuarta manifestación. Micaías estaba hablando con el mismo Espíritu, porque estaba hablando de acuerdo a lo que ya estaba profetizado. Vea, estaba profetizado algo, en ese tiempo ya había sido hablado, y Micaías estaba hablando de eso que estaba ya profetizado, o sea, estaba de acuerdo a lo que estaba ya profetizado. Y así será también para nuestro tiempo. Las cosas que van a suceder, las cosas van a suceder como fueron profetizadas por el Espíritu de Dios en el ministerio profético de Elías por cuarta ocasión. Y todos los que estarán de acuerdo con lo que fue profetizado, verán que así será cumplido todo lo que Dios habló por medio del ministerio de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Así que usted tiene que ver de qué lado usted se coloca, o del lado del Espíritu de Dios, o del lado del Espíritu del Anticristo. Luego el Espíritu del Anticristo se va a encarnar en el hombre de pecado en el día postrero, conforme a las profecías, conforme a segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla del hombre de pecado, el cual viene por obra del maligno. En este tiempo final, el espíritu del anticristo, desde los tiempos de los apóstoles, estaba moviéndose y haciendo daño en medio del pueblo, pero luego se encarnaría, luego tendría sus velos de carne a través del tiempo, y en el día postrero se encarnará totalmente en un hombre, y el espíritu del anticristo entonces ya obrará, hará lo que está profetizado para el día postrero. En la página 117 del libro de citas, párrafo 1041, vean, ahí nos habla nuestro hermano Branham, dice: Dios nunca hace tratos y en ningún tiempo tomó un grupo de gente para hacer algo. Dios toma un individuo. Tú eres una persona. Dios nunca ha cambiado su programa. Todo el tiempo permanece con ese programa. En los días de Noé tenía un hombre, Noé. En los días que sacó a Israel tenía un hombre, era Moisés. O sea, en cada edad y en cada dispensación, Dios ha usado, y en este tiempo final también, a un hombre. Ahora miren este mensaje titulado La creación de un nuevo hombre, que fue predicado el 12 de febrero de 1995, nos dice en Bogotá, Colombia: pero Jesús dijo a muchos en aquel tiempo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre ustedes quieren cumplir. Ahí Jesús los identificó no en la parte exterior, porque en lo exterior ellos eran simiente de Abraham, según la carne, pero en sus espíritus ellos eran de Dios. Ellos no eran de Dios, pero en sus espíritus ellos no eran de Dios. Ellos eran del espíritu del maligno, y por eso querían matar a Jesús. Ahora, miren en otro escrito, en donde él en una libreta escribe los entrelaces de un mensaje con otro, el uno se une con el otro, se abrazan en amor divino, aunque alguna gente, personas, se peleen y persigan a los de la nueva edad y a los de la nueva dispensación. Y ahí también más abajo escribe los entrelaces de un mensajero con otro y un ministerio con otro. Y también más abajo ahí escribe los entrelaces de un pueblo y territorio con otro. Y también ahí más abajo los entrelaces de los hebreos con los gentiles, de los gentiles a los hebreos, con Dios revelado. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William:
Ahora Jesús les dijo: ustedes no oyen mi palabra porque ustedes no son de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre ustedes quieren cumplir. Una palabra dura y una revelación difícil para la ciencia entender y aún la teología, porque muchas personas piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero Jesucristo dice que eso no es así. Ahora miren esa escritura que él allí nos leyó. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, eso que están haciendo ellos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ahí le sacaron la vida de Jesús, la vida privada de Jesús, porque le están diciendo que él era un hijo que nació, vamos a decir, sin padre. O sea yo que estaba ahí embarazada, no se sabía ni quién era el padre. ¿Qué le importaba a ellos la forma en que él había venido? Si él estaba cumpliendo lo que el programa de Dios y lo que Dios había profetizado por Isaías. Vean, eso no les dio derecho a ellos, que porque para ellos no le había sido revelado eso, que había nacido y había sido concebido del Espíritu Santo, no le daba derecho a ellos a sacar las cosas personales de él. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahora vean por qué. Porque es aquellos que aman su venida. Hay un lugar donde nos habla de que la venida del Señor es para aquellos que aman su venida. Pero vamos a terminar aquí. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es dura esa palabra para todos esos líderes allí. Ahora vamos a ver en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la primera venida es para los que amaron su venida, y en su segunda venida también. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William: y si eso no es así,
conforme a las palabras de Jesús de Nazaret, entonces tenemos que ser personas realistas y reconocer que hay hijos de Dios en la tierra y hay hijos también del maligno, del diablo, y así poder comprender por qué entonces a través de la historia de la raza humana han surgido tantos problemas, tantas guerras, tantas enemistades, tanto sufrimiento, y por qué rechazaron a Cristo, y por qué encontramos que al Hijo de Dios, al Príncipe de Paz, le decían que era el príncipe de los demonios. Pero esas personas que decían así, miren ustedes, los que ellos eran, se lo estaban echando a Jesús encima. Estaban queriendo decir que Jesús no era hijo de Dios, que Jesús era del diablo, y que por el poder del maligno era que hacía esas señales. Estaban diciendo que ese espíritu que estaba en Jesús, obrando esos milagros, era del diablo, era Belcebú. Pero era el Espíritu de Dios, era el ángel del pacto, el Espíritu Santo en carne humana, haciendo todas aquellas cosas. Fue en una ocasión en que Jesús les dijo: todo pecado es perdonado a los hombres, toda blasfemia es perdonada, toda blasfemia y pecado que cometan en contra del Hijo del Hombre, todo lo que hablen en contra del Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les es perdonada. La blasfemia contra el Espíritu que estaba dentro de él. Podían hablar mal del hombre, como yo decía en estos días. Pueden hablar mal de mí, pero hablar mal de la obra que Dios está llevando a cabo, que es aquel que está dentro de mí, eso es una blasfemia, porque es el Espíritu Santo el que está llevando a cabo la obra. Podían hablar mal del hombre, pero hablar mal del Espíritu Santo que estaba en el hombre, cumpliendo todas aquellas promesas, era blasfemia. No contra el hombre, sino contra el Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que no le agradó al Espíritu Santo allí, cuando Meda le tiró la puerta al hermano Branham? No fue al hombre. Él eso no le tomó en cuenta eso a Meda, la cual siempre decimos que amamos a esa familia, a la que queda viva y a los que están en la sexta dimensión, los amamos, y a todos los creyentes en el mensaje del hermano Branham. Pero vean, todo eso fue una enseñanza y todo lo que representó eso en el programa divino. Ahora vean, así como el hermano Branham le perdonó a José lo que hizo, hay un escrito por allí en un mensaje que él dice que, y también en un estudio, que José fue a donde su papá y le pidió perdón, fue arrepentido. Pero fíjense que ahí Meda quizás no escuchó eso, no escuchó esa conversación de José con su papá. Ella no escuchó ese arrepentimiento ni tampoco el perdón. Pero fíjense que luego también él la perdonó, y luego vemos que el Espíritu Santo también obró en favor de ella y la sanó. Ahora sigue diciendo: él dijo estas cosas para que así toda persona controle su lengua y no hable en contra de la obra de Dios, porque no le entiende o porque cree que es del diablo. Pues no le da derecho a una persona, si no entiende algo y porque cree que es del diablo, ponerse a hablar. Ahí la recomendación es que se quede callado y no hable nada mejor. Él dijo estas cosas para que así toda persona controle su lengua y no hable en contra de la obra de Dios, porque no la entiende o porque cree que es del diablo. La evidencia que tenemos que una obra es de Dios es la palabra prometida. Si a través del velo de carne, donde está ese espíritu haciendo esas obras, está cumpliendo lo que fue prometido para ese tiempo, ese es el Espíritu de Dios que ha venido para cumplir sus promesas, de lo cual Él nos habló en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 28, en donde nos dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren qué sencillo. Ahora sigue diciendo: y toda persona tiene que guardar el silencio y no ponerse a hablar en contra de ese espíritu que está llevando a cabo esas obras por medio del velo de carne que está usando. Porque blasfemar contra ese espíritu que está dentro es blasfemia imperdonable.
o pecado imperdonable. El único pecado que dice el Señor que no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, o sea, ni en el glorioso reino milenial. Así que toda persona, antes de hablar, antes de opinar, debe conocer la Biblia y las promesas que están hechas para el tiempo en que está viviendo, para que así no vaya a cometer el error más grave de su vida y no tenga después oportunidad de arrepentimiento, como le pasó a algunas personas en el pasado, que después llorando querían una oportunidad y no pudieron. Cuando el Espíritu de Dios, en la obra de Dios o en la obra que está haciendo, es identificado en la Escritura y por la Escritura, toda persona debe ser reverente a ese Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, en su manifestación. Porque con Dios no hay juegos ni excusas tampoco. Uno tiene que enfrentarse a la realidad del programa de Dios correspondiente al tiempo en que vive. El Espíritu de Dios para cada tiempo ha estado manifestado y en este tiempo final encontramos que envió un precursor. Y en él estuvo manifestado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y blasfemar contra ese Espíritu que estaba dentro de él, llevando a cabo aquellas obras, era blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra ese Espíritu que estaba en él. Decir que el Espíritu con el cual él hacía esas cosas, esos milagros, y traía esa revelación, decir que era del diablo, decir que era el Espíritu Santo, decir que el Espíritu Santo que estaba en él era un espíritu del diablo, era blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego, en el fin del tiempo, nuevamente tenemos la promesa que el Espíritu Santo se revelará nuevamente. Esa es la página 134. Por eso es que él dice, este Espíritu Santo que tenemos ahora mismo. Ahora, si allí no le fue perdonado a toda persona que blasfemó contra el hermano Branham, aparentemente era contra él, pero era contra el Espíritu Santo, no le fue perdonado, ¿cuánto más? Cuando ese Espíritu Santo viniera en carne humana. Dice, luego en el fin del tiempo nuevamente tenemos la promesa que el Espíritu Santo se revelará nuevamente y que vendrá un ángel mensajero con el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7. Un ángel mensajero con el Espíritu Santo. Para Cristo, el Espíritu Santo, cumplir cada promesa que él ha hecho para el fin del tiempo. Toda persona debe ser cuidadosa, porque decir que ese Espíritu Santo que está operando en el ángel con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a los escogidos con gran voz de trompeta, decir que ese es un espíritu malo, que es un espíritu del diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que en el fin del tiempo viene en el ángel que sube de donde sale el sol, viene en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora miren este escrito también que él nos deja aquí. Vamos a ver dónde lo coloqué por aquí. En donde nos habla en una libreta en donde él escribe el libro de los 7 sellos en la diestra de Dios. Se va cumpliendo gradualmente. Luego va siendo revelado al pueblo gradualmente. La revelación de cada sello se cumple en forma progresiva. La revelación del 7º sello es en forma progresiva. Y el programa que lleva a cabo es en forma progresiva. Ahora sí, en forma progresiva, pues es desde su nacimiento, lo cual, miren ustedes allí en la página 472 del libro de los sellos, en donde nuestro hermano Branham nos muestra lo que es ese 7º sello, el cual es ese ángel de Apocalipsis capítulo 10, lo cual fue abierto en Apocalipsis capítulo 8, ese 7º sello, y vemos que en Apocalipsis capítulo 10 es tomado ese libro, es abierto en el cielo y es entregado a un hombre. Y vean ya en Apocalipsis 11
viene ya llevando a cabo esa labor, ya viene hablando, profetizando, vean, sobre pueblos, naciones y lenguas. Ahora ese es el mismo ángel de Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, de lo cual es el misterio que está siendo abierto a la iglesia novia en este tiempo final. Miren, nos dice en la página 472, dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello, o sea, el séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10, del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Ahora miren, en este libro es que él escribe allí 1963 y 1974. O sea, donde dice el sello del tiempo del fin cuando empiece. Ahora sí, el sello del tiempo del fin es el séptimo sello. Cuando empiece, ¿cómo fue que comenzó el séptimo sello en la primera venida del Señor? Con el nacimiento de Jesús. Y él ahí coloca 1963 porque ahí apareció en esa constelación de ángeles ese ángel diferente a los demás que tenía el séptimo sello, pero no se había manifestado todavía en carne. Por lo tanto, en el comienzo del séptimo sello en carne fue en el 1974. En el 1963 fue manifestado en los cielos, como la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Tan sencillo como es. Por eso son 2 fechas muy importantes. Una apareció al séptimo ángel mensajero, que fue el que lo levantó. En esa constelación, en esa dimensión que fue dejada, se fue, o sea, Dios permitió que se viera en esta dimensión, pero lo que veían era una nube. Pero vean, es como cuando le habló a Moisés, lo que se oía eran truenos, pero se dejó escuchar a esta dimensión. Es como cuando Jesús también hablaba y se escuchaba un trueno o algo. Vean, el ser humano escuchaba quizás de cierta forma aquí en esta dimensión, pero la persona, el profeta, lo escuchaba ya en esa dimensión y él escuchaba en la manera que tenía que escuchar y entendía. Y ahí vemos también ese rostro formado allí por los ángeles, pero no se le veía así el rostro, la cara y se identificaba, vamos a decir, sino que acá en esta dimensión se veía nubes, ángeles formando el rostro, el cabello, la barba y el rostro de Jesús. Ahora ahí apareció, vean en la altura, el séptimo sello en esa dimensión, siendo visible a esta y llevando a cabo él el cumplimiento del comienzo del séptimo sello de la tierra, pues en un nacimiento. Y ahí nació luego ese instrumento en el cual ese ángel se encarnó. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. ¿Ves cómo viene? Como el nacimiento. O sea, el comienzo, como lo leímos ayer en la plática de la mañana con los trabajadores, donde esa porción él decía que el séptimo sello, su comienzo fue desde el nacimiento de Jesús. O sea, el séptimo sello en su primera venida. Ese es el comienzo del séptimo sello. Cuando nace, al final, en la cruz. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos.
Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, por eso es tan importante toda persona conocer las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dieron testimonio de Cristo para su primera venida, y el Espíritu que estaba en Cristo cumplió todas las cosas que fueron dadas por el Espíritu de Dios y fueron escritas. O sea, Él cumplió lo que tenía que cumplir en su primera venida. Así son los atributos de Dios. Los hijos e hijas de Dios llevan a cabo la labor correspondiente al tiempo en que ellos viven. Pero miren, en el mensaje de hoy, Él ahí nos habla que también hay cosas que no estaban en el atributo de Dios, sino que estaban en el programa de Dios, o sea, en los pensamientos que Él tuvo para llevar a cabo esa obra. Eso está en la página, por aquí, 16 o 17 de ese mensaje que vamos a ver hoy, de este mensaje que vamos a ver hoy, en donde Él nos dice allí, ahora el programa de Dios va pasando por diferentes etapas y por consiguiente los atributos de Dios correspondientes a cada tiempo van pasando por esas etapas. Pero los atributos de Dios son eternos, no pueden perderse. Esos atributos divinos, esos hijos e hijas de Dios, están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otra sección llamada la sección del libro de la vida, de donde pueden ser quitados nombres. Él antes ahí habló en este mismo mensaje de los andamios y los paneles que son quitados de una construcción. Por ahí al principio de la página Él nos habla de eso. O sea, no es algo que se quede ahí, porque el andamio piensa que sin él no puede llevarse a cabo todo lo demás. Ya cumplió su propósito y es sacado el andamio para afuera. Y con los paneles también. Hay un lugar aquí también que dice que el edificio no le va a hacer daño a la persona, pero si le cae un andamio o un panel, sí. Vean, hay personas que llevan a cabo una labor en el programa divino y pueden hacer daño a la obra, al templo de Dios, a los hijos e hijas de Dios. Pero un templo, un hijo de Dios no puede hacer daño a otro templo, o sea, a otro hijo de Dios, porque somos templo de Dios. ¿Ve? Una parte del templo no puede hacer daño a otra parte del templo, pero sí un andamio, un panel, sí puede hacerle daño. Y así es con las personas. Esas personas que hacen daño al templo de Dios, que es la iglesia novia, esos son los paneles y los andamios. El que le guste hacer un panel, pues un panel, y el que quiera hacer un andamio, pues andamio. Pero están representados en eso. Andamios, paneles y cosas que son falsas, como uno pone un falso piso, ¿ves? Es un falso, porque hay uno verdadero que es el que queda ya fijo ahí. Ahí dice, pero hay otra sección llamada la sección del libro de la vida, de donde pueden ser quitados nombres, o sea, porque esos no estaban en el pensamiento original de Dios, no estaban en el atributo de Dios, sino que estaban en el programa de Dios, en los pensamientos que él tuvo para llevar a cabo su meta. ¿Ves? Y ahora, así como quitamos de una construcción los andamios, los moldes y todas esas cosas, Dios quitará todo lo que es temporal y quedará lo que es eterno, los atributos de Dios. Ven la labor de los ángeles segadores, viene a traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. ¿Qué va a dejar el ángel? Porque él dice allí que solamente él sabe, el ángel, él es el único que sabe. El que diga que sabe, no sabe nada, está mintiendo, porque el único que sabe es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o sea, ese ángel, el cual es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo. Aquí en la página 141, párrafo 1260, noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía a sus ángeles para separarlos. O sea, ese es el ministerio de Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. O sea, es el ministerio de profetas y el Espíritu Santo operando en él esos ministerios para llevar a cabo esa obra. Y es en la obra de reclamo que se lleva a cabo todo eso.
para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. O sea, vean, ahí saca andamios, saca paneles, saca cubos, palas y todas esas cosas que no van en esa construcción. Lo saca para afuera. Escombros y todo lo que no es de atributo, o sea, todo lo que no es un atributo de Dios. En este caso, todo lo que no estaba en el plano, porque en el plano, usted no va a ver en el plano allí andamios ni cosas, sino usted ve la construcción como de etapa en etapa va pasando las hojas. Al final ve el edificio, pero nunca ve los andamios y los paneles y los gatos y todo lo correspondiente a llevar a cabo esa construcción. Eso no aparece ahí. Eso es usado para llevar a cabo esa obra y después es quitado. La segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. O sea, nadie más puede hacer eso. Él es el que va a decir. ¿Quién? Él. O sea, no puede venir alguien a decir, no, es que esto es así, esto no es así. Pues está bien equivocado. Si no es el mensajero en el cual esos ministerios está operando, el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías, pues debe quedarse callado. Las palabras que hable no son palabras verdaderas, no vienen de Dios. El que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviaría a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo por aquí, o sea, en las edades, sino ángeles en el último tiempo. Y reuniría. Vean, también es un tiempo de cosecha. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Vean, es el ministerio de Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14. Es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo. Y ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 edades, de las 7 iglesias. Y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Ahora eso es lo que nos está hablando aquí. Vean, en este mensaje que vamos a estar viendo ya dentro de unos minutos, en donde él ahí habló. Y ahora, así como quitamos de una construcción los andamios, los moldes y todas esas cosas, Dios quitará todo lo que es temporal y quedará lo que es eterno, los atributos de Dios. Ahora más adelantito, miren algo muy importante aquí, dice, encontramos que hay trigo, pero hay cizaña también. Pero todo eso, ya Dios lo sabía. Y claro que lo sabía. Estaba todo juntito ahí. Pero se estaba llevando a cabo una obra. Se necesitaban esos andamios, esos paneles, para llevar a cabo esa obra. Por lo tanto, todas estas cosas quedan dentro del programa de Dios. Hay cosas que son eternas y hay cosas que son temporales. Por lo tanto, es importante saber de dónde o de qué cosas somos nosotros. Si de las temporales o de las eternas. O sea, o usted es un andamio y un panel, o es de lo que es eterno, del edificio del cual se construyó. Y ahí es que el ángel viene para hacer esa separación. Por eso es que al final, vean, es llevada a cabo esa obra, esa separación. Y aunque muchos trabajaron por años, ¿dónde están ahora? No pertenecen a lo eterno. No son parte de lo eterno, de los atributos de Dios. Y son quitados, como son quitados los andamios y los paneles. Y así por el estilo. Ahora usted, identifíquese qué cosa es. ¿De las temporales o de las que son eternas? Nosotros somos de las que son eternas, que están viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió y estamos preparándonos para irnos a la cena de las bodas del Cordero. Ahora en el que estábamos leyendo, ya terminando aquí esta partecita de la creación de un nuevo hombre, él dice, y para el fin del tiempo, todas las cosas que están escritas que hará Cristo, el Espíritu Santo, las estará haciendo por medio de su ángel. El ángel que sube con el sello del Dios vivo, y no será un hombre, sino el que estará en ese hombre, en ese ángel mensajero. O sea, no será la obra de ese hombre, sino el que estará, dice él, en ese hombre, en ese ángel mensajero. O sea, las obras que Dios está haciendo hoy, porque esto ya cumplimiento tiene. Las obras que está haciendo ese hombre hoy son las obras
del que está dentro de ese hombre, del Espíritu Santo, el cual dijo que estaría en medio de su pueblo encarnado, dándole así la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida del Señor. El programa de Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.